Agradeciendo a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitir este espacio de la divulgación, de la difusión y la apropiación del conocimiento y de la investigación científica a través de este espacio que es la octava Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2021, a la Universidad del Valle, a la cual represento y en la cual estudio el programa de licenciatura en literatura, y a la UPAEP o Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que fue la universidad que me aceptó a través del programa Delfín durante mi estancia en este programa para el desarrollo de este proyecto de investigación en filosofía. También agradecerle al doctor Roberto Casales, quien fue quien me orientó durante mi estancia en el programa Delfín y en su universidad durante la investigación de este proyecto. Bueno, comenzar diciendo que el título de mi investigación se llama A Comparative Reading on the Concept of the Absurd Condition of Human Existence between Albert Camus and Jean Grondin, por su título en inglés, o en español, una lectura comparativa del concepto del absurdo entre Albert Camus y Jean Grondin. Bueno, quisiera comenzar leyendo la introducción. El presente proyecto es una crítica al concepto de lo absurdo, ya lo explicaré más adelante, o del sinsentido en el mito de Sísifo de Albert Camus, desde algunos postulados de Jean Grondin en su obra El sentido de la vida. Este último, es decir, Jean Grondin, revela algunas contradicciones epistemológicas, lingüísticas y metodológicas de los intelectuales del existencialismo, entre los cuales encontramos a Albert Camus, quienes afirman que el mundo, la vida, carecen de sentido, ¿sí? Que no tienen sentido. Grondin intenta demostrar en principio por qué el absurdo o el sinsentido son una paradoja que se vierte sobre sí misma y que presupone, en última instancia, que sí existe un sentido de la vida. Así, Jean Grondin demostrará que el sentimiento existencial del absurdo en Camus no es más que la imposibilidad individual de comprender y no la ausencia de un sentido de la vida. Esto porque el concepto del absurdo que encontramos en el mito de Sísifo, obra reconocida del pensador francés, entre obras entre las que también encontramos La peste o Le Plague, o también El extranjero, La caída, El hombre rebelde. En este caso el mito de Sísifo, que es un ensayo filosófico o de carácter filosófico. En el principal concepto es el del absurdo, y este absurdo consiste en aceptar que la vida carece de sentido, ¿sí? Que la vida no tiene sentido, pero que vale la pena ser vivida. Esto es el postulado de Albert Camus, ¿sí? Que hay que aceptar de que la vida no tiene sentido, que existen cosas como la guerra, la enfermedad, la injusticia, la muerte, que nos hacen, que nos obligan a aceptar que la vida, pues cierto, es absurda. La vida es absurda. No obstante, Jean Grondin, en su obra El sentido de la vida, nos intentará decir que no, que la vida no es absurda, que lo que es absurdo es realmente un sentimiento que sucede después de que nosotros tomamos conciencia, ¿sí? Pero que sí existe un sentido de la vida y es a priorístico, y lo encontramos en una moral que es una tendencia al bien y al buscar procurarnos siempre el bien, el procurar siempre el bienestar propio y el ajeno. Así, demostrar entonces que el absurdo no es la vida, sino que el sentimiento ve que el absurdo es un sentimiento, así como existen muchos otros sentimientos, ¿cierto? Que son explicados solamente desde la fenomenología, ¿sí? Pero no por no poder ser explicados racionalmente, no quiere decir de que sean irracionales o que carezcan de un sentido, ¿cierto? Así pues, el objetivo general de este proyecto de investigación filosófica es demostrar
¿Por qué el sentimiento absurdo? No es más que la imposibilidad de comprender el sentido de la vida y no que la vida sea un sinsentido. ¿Sí? Entonces el primer objetivo es demostrar que el absurdo es un sentimiento. ¿Sí? Entonces, para eso primero hay que entender qué es el absurdo en Albert Camus, definirlo a través de su obra El mito de Sísifo, la primera parte, para después demostrar que se trata de un sentimiento a la luz de los postulados de Jean Grondin y bueno, demostrar de que el absurdo no es más que un sentimiento como cualquier otro y que la vida sí posee un sentido. Para eso hay unos objetivos específicos. Primero, revelar las contradicciones epistémicas del pensamiento camusiano, la más grande de todas. Para empezar, para asumir, como dice Albert Camus, de que la vida no tiene un sentido, de que la vida carece de sentido, pues no se puede negar lo que primero no debemos aceptar. Es decir, para nosotros aceptar o asumir de que la vida no tiene un sentido, primero hay que afirmar que sí lo posee, ¿cierto? No se puede negar lo que no se tiene, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en la medida, dice Jean Grondin, en la medida en que los existencialistas proponen de que la vida carece de sentido, están afirmando de manera tajante de que sí, la vida sí lo tiene. Entonces, con eso se demuestra que la vida sí posee un sentido propio, pero que no es comprendido en términos de la razón, sino a través de la fenomenología, ¿cierto? Entonces, con esto se reivindica el restablecimiento como alternativa al sentimiento absurdo. Entonces, si ya el absurdo ya no es la vida ni el mundo, sino que es un sentimiento como cualquier otro, y que es un sentimiento que generalmente surge cuando tomamos conciencia, ¿sí? Porque en tanto seres pensantes y seres racionales, pero que vivimos en una vida bastante maquinal, monótona, rutinaria, pues generalmente evitamos el pensar o la vida misma nos impide el pensar y el despertar de la conciencia. Pero en tanto humanos, que nos estamos cuestionando todo el tiempo, en algún momento nos sucede este despertar de la conciencia, en algún momento llega la pregunta fundamental y es el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo o el por qué de las cosas en el mundo, estamos preguntándonos por su sentido. Albert Camus, los existencialistas franceses generalmente, van a decir que a ese despertar de la conciencia lo va a seguir el absurdo, ¿cierto? Aceptar que la vida es absurda. Jean Grondin dirá que no, que a ese despertar de la conciencia le sigue un sentimiento absurdo, un sentir absurdo de la vida, pero que no es asumir de que la vida es absurda. Pero también a ese despertar de la conciencia le pueden seguir otros sentimientos. Y ese otro sentimiento, como alternativa, va a ser el restablecimiento. ¿El restablecimiento de qué? El restablecimiento de la moral a priori, de estas máximas universales como el no matarás, como el no mentirás, el no engañarás, el no robarás, etcétera, ¿cierto? Que son condiciones morales que nos llevan al bien. E ilustrar cómo este restablecimiento de la moral, de la esperanza y la felicidad como bases del sentido priorístico de la vida ayudan a consolidar las instituciones sociales cara a la protección y promoción de los derechos humanos y la promoción de la justicia, la resolución de conflictos, entre otras. ¿Esto por qué? Porque en la vida no hay una tendencia, ¿cierto?, a la no vida, ¿cierto? Incluso en aquellas personas que se suicidan, dirá Jean Grondin, hay una afirmación de ese procurar estar bien, ¿cierto? Porque el que se suicida está procurando estar en la muerte en una mejor condición que la que está en vida, ¿cierto? Se suicidan porque la vida los ha sobrepasado con todas sus injusticias, el hambre, la guerra, la pobreza, ¿cierto? O pasiones como el amor, los celos, etc. Entonces, al suicidarse están afirmando, ¿cierto?, de que con la muerte van a pasar a un mejor estado, están procurando un bienestar, ¿cierto? Aunque dice Jean Grondin y Albert Camus, y en eso están de acuerdo, y es que si los suicidas se dieran cuenta de esto, de que al querer estar mejor en la muerte, pues evitarían suicidarse. Entonces, el restablecimiento permite entender este tipo de cosas, ¿cierto? De que los seres humanos tenemos esta tendencia hacia el bien, hacia el querer estar bien y hacia la felicidad,
no solamente la propia, sino también la ajena, y que incluso aquellas personas que procuran el mal, generalmente no procuran el mal por el mal que están haciendo, sino generalmente por el bien que de ese mal pueden hacerse. Por ejemplo, una persona que roba, no roba solamente no roba generalmente por el hecho de hacerle un daño a la persona que roba, sino por el bien que va a poseer o adquirir en el momento en el que roba, ¿cierto? Cuando roban un celular, no roban el celular para dejar a una persona incomunicada, sino que roban para con ese celular venderlo y procurarse un bien, aunque es una noción errada del bien. Por eso estamos ante lo que Jean Grondin llamará como eh, no una crisis de valores, sino una falta de guía o de entendimiento de nuestra moral. ¿Sí? El hecho de que exista la injusticia, la guerra, el robo, la muerte, eh, la moral, no significa que haya una ausencia de valores, sino de que no se están entendiendo los valores, ¿no? Que no se les está haciendo caso, no que ellos no estén presentes, los valores sí están presentes. Y que estos valores no siempre requieren una explicación formal o racional. Por ejemplo, con el imperativo de no matarás, nadie no mata preguntándose el por qué no debo matar, sino que simplemente se entiende de manera fenoménica que no debemos matar porque pues no está bien. ¿Sí? Nunca le estamos preguntando, cuestionando un fundamento a ese imperativo, porque si no eso nos llevaría a, nuevamente hacia la metafísica o nos llevaría hasta Dios, porque nunca vamos a encontrarle una explicación inicial, ese Big Bang que nos permita entender por qué no debemos matar, simplemente no matamos. También por el mismo motivo, no debemos robar, no debemos engañar, no debemos hacer otras cosas, o no solamente el no, sino también el sí, lo que sí debemos hacer. Porque en el no hay una tendencia a la quietud, solamente el no, pero eso nos impide avanzar. En cambio, con el restablecimiento de la moral, se impone en nosotros un deber ser con los demás, que es procurarles el bienestar o mitigarles su sufrimiento. De esta manera es como se va restableciendo pues una moral que es a priorística y que fundamenta el sentido de la vida, que es una tendencia hacia el bien y hacia la felicidad. Eh, Respecto al marco teórico, como ya les había mencionado, pues como esto es una investigación de carácter filosófico, pues los objetos de estudio y la forma de abordar pues consisten en obras filosóficas. El marco teórico consiste en la noción del absurdo, rastrear la noción del absurdo en la obra Le Mythe décisif del pensador francés Albert Camus, una traducción de Esther Benítez al español, y la obra Du Zen de la Vie del intelectual canadiense Jean Grondin, traducción de Jorge Dávila al español. La metodología, esto es clave entenderlo, como se trata de filosofía y de literatura. No es una investigación de tipo cuantitativo, aquí no se están rastreando datos que puedan ser cuantificados y puestos en tablas y ¿sí? Datos que puedan ser comprobados, sino datos que pueden ser criticados, comparados, conceptos que son rastreados, interpretados. ¿Sí? Entonces esto es una investigación del tipo cualitativa, propia de las ciencias humanas. Entonces estaríamos entendiendo la filosofía y la literatura como ciencia, como la ciencia que tiene por objeto los textos y los conceptos, las palabras, el lenguaje. Por lo tanto, la lectura de fuentes primarias y secundarias es indispensable y la reseña de estas críticas, de estas fuentes consultadas, obras de tipo secundario, obras que revisan este tipo de conceptos y están actualizando constantemente la discusión, y un fuerte componente hermenéutico crítico y comparativo de las obras, como las que les acabé de mencionar. Conclusiones. Reconocer que existe el restablecimiento como una forma alternativa al absurdo, para asumir la toma de conciencia sobre la vida en el mundo y sobre nuestra limitada participación y comprensión de esta, permite restablecer la esperanza en las instituciones, grupos y personas que trabajan en pro de la resolución de conflictos y por la búsqueda de la paz en dimensiones micro y macro, es decir, en dimensiones o niveles locales,
regionales, nacionales e incluso internacionales, como ya serían los macro. De otra manera, solo se favorecería la anarquía y se legitimaría la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Esto porque si al despertar de la conciencia le sigue un sentimiento de absurdo que hace asumir de que la vida no tiene sentido, eso sería lo mismo que asumir que entonces no tiene sentido que exista ninguna institución social, que no tiene sentido que exista ninguna institución fiscal, policial, que nada tiene sentido. Entonces también podríamos ir por la vida cometiendo delitos porque igual al final todos nos tendremos que morir y nada tiene sentido, nada de lo que tengo sentido, nada de lo que hago tiene sentido, entonces puedo dejar tirada a mi familia, abandonar a mis hijos, a mis padres, abandonar mi trabajo, echarme a la perdición, ¿cierto? Aunque esto no es de un tinte moralístico ni de moraleja, sí tiene una tendencia al restablecimiento de cierto orden como necesario para poder vivir en el mundo. Entonces, este restablecimiento de la moral como fundamento del sentido de la vida que está antes de nosotros y que puede que no lo podamos comprender, como por ejemplo con el imperativo de no matarás, no necesitamos comprender el fundamento de ese imperativo, pero aún así no matamos. Nadie se cuestiona, yo por qué no debo matar. Simplemente no matamos porque sabemos que no debemos matar. Nadie está buscándole una explicación racional o lógica. En el mismo orden, pues nadie le tiene que buscar un sentido, una explicación racional a la existencia de instituciones judiciales, policiales o fiscales o de cualquier organización que trabaje en pro de la resolución de conflictos y la búsqueda de la paz. De esta manera se restablece la credibilidad, la confiabilidad en esas instituciones. De esta manera se favorece, ¿cierto?, la resolución de conflictos. Aunque no podamos entender el por qué se debe resolver un conflicto, se debe resolver. Es una necesidad, es un imperativo, es una obligación que nuestro deber moral nos impulsa a hacer. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de investigaciones de carácter filosófico, porque nos ayudan, cuando es una investigación aplicada, nos ayudan a fortalecer, ¿cierto?, los modos y los medios en que nos acercamos y entendemos nuestras instituciones y, bueno, restablecerles su carácter y su telos, es decir, su deber ser en el mundo. Las referencias secundarias consultadas, bueno, partimos desde Aristóteles, de la Ética Nicomaquia, Albert Camus, el doctor Roberto Casales, algunos de sus artículos publicados, Descartes, San Agustín, Jean Rodin, Kant, Leibniz, por supuesto, entre otros. Entonces, no siendo más, les agradezco nuevamente a la Universidad Francisco de Paula Santander por este espacio y a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias.